El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en España. La probabilidad de que una mujer lo desarrolle es 1 de cada 8. Hemos venido al Hospital Universitario H.M. San Chinarro para hablar con la doctora Eva Ciruelos. La doctora es la coordinadora de la unidad de mama de H.M. Hospitales y nos va a contar los últimos avances y la investigación de este tipo de cáncer. Me acompaña la doctora Eva Ciruelos, ella es la coordinadora de la unidad de mama de H.M. Hospitales. Doctora, buenos días. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a hablar de un tema importantísimo que afecta a millones de mujeres en el mundo entero y a muchísimas mujeres españolas. Querría empezar por los últimos avances en la investigación y en el tratamiento del cáncer de mama. Bien, últimos avances hay tantos, por suerte, que nos han llevado pues a dentro de esta enfermedad tan frecuente. Hay que recordar que en España tenemos más de 35.000 nuevos casos al año, muchas mujeres afectadas con esta enfermedad y todavía quizá demasiadas muertes, ¿no? Los últimos avances sí que han impactado significativamente en la supervivencia del cáncer de mama, por supuesto, es el diagnóstico precoz que podemos abordar, pero también y sobre todo enfocado en la enfermedad avanzada es la terapia individualizada. Es el mejor conocimiento de las características biológicas del tumor que cada uno tiene para individualizar y acertar mejor con el tratamiento que se propone. El cáncer de mama se divide normalmente en 3 o 4 grandes subtipos. Para la enfermedad HER2 positiva y para la enfermedad triple negativa, que son las más preocupantes porque tienen peor pronóstico, han aparecido unos nuevos fármacos, anticuerpos conjugados, que lo que hacen es incorporar en moléculas de anticuerpos dirigidos contra el tumor porciones de quimioterapia, porciones pequeñas de quimioterapia que hacen que la liberación de la quimioterapia sea dirigida específicamente a poblaciones concretas del tumor y no a órganos sanos. Ese ha sido el principal avance. Y en el otro tipo de tumores, gran grupo de enfermedad luminal u hormonal, han aparecido nuevos fármacos hormonales que mejoran los resultados en tolerancia y en eficacia que los fármacos hormonales que utilizábamos normalmente, y también acompañantes de los fármacos hormonales que impiden el desarrollo de las células tumorales mediante una acción dirigida contra el ciclo celular o bien contra mutaciones que algunos tumores desarrollan dentro de esta enfermedad luminal. A grandes rasgos, grandes avances y una mejor perspectiva no solo para pacientes con enfermedad precoz, sino también para aquellos con metástasis. Doctora, me mencionabas que algo importante es el diagnóstico precoz. Las mamografías se suelen hacer a partir de los 50 años, más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo puede una mujer saber que tiene cáncer de mama si a lo mejor se espera tanto para hacer esa prueba? Tienes toda la razón. Creo que el cribado, que es el screening poblacional, esto significa los métodos que se implementan en la comunidad y normalmente a través de la atención sanitaria pública y que afectan a cualquier ciudadano que resida en ese área y que cumpla unos criterios de edad. A eso se llama cribado poblacional, es algo totalmente estructurado y organizado. Para que un cribado poblacional, que es una detección precoz de un tumor en estadios muy precoces y por tanto con mejor supervivencia y mejor pronóstico, tenga sentido, hay que poner en una balanza lo que cuesta hacer estas determinaciones, y costar no solo significa dinero, sino la molestia que proporciona al ciudadano el tener que acudir a un centro y hacerse esta prueba, frente a lo que se gana en detectar precozmente estos tumores, impactando significativamente en la supervivencia, reduciendo significativamente la mortalidad. No es fácil porque hay que establecer una prueba bien tolerada, sensible lo suficiente como para detectar tumores todavía en estadios muy precoces y que además la intervención, gracias a este diagnóstico precoz, impacte en mortalidad. A esto, cribado poblacional o screening o diagnóstico precoz se aplica en cáncer de mama, en cáncer de colon y en cáncer de cérvix. Hay otras patologías donde se está estudiando. Pues bien, en cáncer de mama el límite de edad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid son los 50 años y hasta los 65 en cualquier mujer y con un carácter cada 2 años.
En la comunidad andaluza, por ejemplo, se empieza a los 45 años. Y hay diferencias entre comunidades autónomas. Esto deja mucho que desear. Esto es una consecuencia de que en España no podemos hacer una política de salud por cada comunidad autónoma. Esto es de locos, porque la salud es suficientemente importante como para que sea una política única. Y yo creo que tiene tanta importancia la detección precoz y en mama, donde se ha demostrado un impacto tan significativo, que creo desde luego que la edad de inicio debería reducirse. Y de hecho muchas mujeres que tienen cobertura privada para poder adherirse a estas campañas de cribado empiezan a consultar mucho antes de los 50 años. Yo desde luego creo que en un mundo ideal deberíamos empezar hacia los 40 años, sobre todo en mujeres que tengan algún tipo de antecedente familiar, de cáncer de mama u otros factores que podemos mencionar más en detalle. Justamente, ¿qué factores de riesgo mencionarías con respecto al cáncer de mama? Bien, para individualizar un poco el cribado, el diagnóstico precoz, porque al final nunca hay café para todos, estamos hablando de una gran heterogeneidad en esta enfermedad. La heterogeneidad también afecta al diagnóstico precoz. Una mujer que haya tenido algún antecedente familiar directo de cáncer de mama, o que tenga o sea portadora de una mutación conocida en algún gen que predisponga a esta enfermedad, o que tenga la mama densa, o que tenga alguna biopsia previa que requiera un seguimiento más estrecho. Hay muchas condiciones que deberían hacernos individualizar en quién tenemos que empezar, no solamente antes de los 50 años, sino con técnicas más sensibles, por ejemplo, acompañando la mamografía de una ecografía o incorporando la resonancia magnética. A lo mejor hay un grupo de mujeres donde no ocurre ningún factor y podemos tranquilamente esperar a los 50 años a la mamografía. Este sentido de individualizar no solamente la medicina cuando uno ya tiene un cáncer, que esto es fácilmente comprensible, sino de individualizar el cribado, screening, tienen que entenderlo también las administraciones, ¿no? Y las direcciones que correspondan para poder optimizar y destinar los recursos donde más necesario es, ¿no? Esta es la eficiencia, ¿no?, que busca el sistema continuamente. Cuando una mujer, doctora, recibe el diagnóstico, ¿qué fases pasa? ¿Por qué fases pasa, tanto físicas como psicológicas, cuando recibes un diagnóstico de este tipo? Bueno, lo primero es un susto enorme, por supuesto, porque esto puede afectar a un rango de edad muy importante, chicas jóvenes que todavía no han cumplido su deseo gestacional, mujeres en edad media, 30, 40, 50 años, donde todavía están en un momento laboral importante, están cuidando de sus padres y están cuidando de sus hijos. Mujeres más mayores que a veces no tienen el acompañamiento deseado o deseable por las familias, porque hoy en día en la vorágine del trabajo, pocos ancianos o poca población mayor vienen acompañados por sus hijos, ¿no?, por motivos ajenos a su voluntad, desde luego. Entonces, esto es muy amplio. Pero desde luego creo que un acompañamiento también psicológico, también emocional, y la labor de los psico-oncólogos, porque estas figuras de psicólogos clínicos que acompañan a pacientes y a familias en el terreno de la oncología es tan necesaria. Estas figuras no existen, aunque parezca mentira, no existen en todos los hospitales. La mayor parte de las veces son contratos temporales, son profesionales que no tienen una atención ni siquiera contractual o de reconocimiento necesaria o lo suficientemente relevante como para la tarea tan importante que tienen que ejercer. Y desde el punto de vista del profesional, tener algo más de tiempo para explicar al paciente y sus acompañantes el primer y el segundo día de la consulta, donde acuden, el camino que les espera, el porqué de tantas cosas que tenemos que solicitar, por qué me tengo que biopsiar, por qué me tengo que operar, por qué necesito un tiempo de demora para los resultados de mis pruebas o por qué un estudio clínico es lo mejor, ¿no?, como opción terapéutica. La información tranquiliza mucho. Entonces, con ayuda de los profesionales específicos para este acompañamiento, más el tiempo suficiente para una información adecuada, yo creo que el paciente asimila muy bien su situación y al final se siente acompañado, ¿no? Es importantísimo, ¿no?, Sí. de sentirse acompañado en Sí. este viaje. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama, doctora? Bueno, en cáncer hay dos tipos de prevención, la prevención primaria y la secundaria, de la que hemos hablado un poquito. La prevención primaria, a través de modificar estilos de vida básicos, podrían en general en oncología evitar 1 de cada 3 nuevos casos de cáncer en general. Tabaco, alcohol, obesidad, nutrición
y desde luego ejercicio físico. Con esto podríamos evitar 1 de cada 3 tumores. Si bien es cierto que en el cáncer de mama no hay un solo factor desencadenante de la enfermedad, excepto factores de predisposición genética, donde hay algunas cirugías reductoras de riesgo. Por eso, como no hay una prevención primaria demasiado eficaz, nos movemos a la prevención secundaria. Prevención secundaria es el cribado o diagnóstico precoz. Es la parte de la detección precoz con mamografías de la que hemos hablado. ¿En qué casos, doctora, hay que operar? O sea que, por ejemplo, un miedo de muchas mujeres es tener este diagnóstico y perder el pecho, por ejemplo. ¿En qué casos se llega a ese extremo y por qué en otros casos no se hace eso? La mastectomía, que es la extirpación completa de la glándula mamaria, tiene algunas indicaciones más o menos claras. Lo primero, la mastectomía bilateral se recomienda a algunas mujeres portadoras de algunas mutaciones genéticas en unos genes muy determinados para reducir el riesgo no solamente de que el tumor actual pueda volver a aparecer, sino de que aparezcan segundos tumores, porque son familias muy concretas donde ese riesgo es elevado. Esto no representa más del 5% de los casos. En el resto, la mastectomía se recomienda cuando los tumores son localmente avanzados o inflamatorios, es decir, son demasiado grandes para que dejar un resto de mama pueda ser una técnica segura. A veces también tenemos que hacer mastectomías cuando los tumores son multicéntricos, es decir, afectan, aunque sean en pequeños trocitos del tumor, a diferentes cuadrantes de la mama y por tanto no sería seguro tampoco dejar un residuo de glándula mamaria, o bien cuando la respuesta a tratamientos neoadyuvantes o de inducción, es decir, a tratamientos que nosotros ponemos antes de la cirugía, es escasa y el tamaño del tumor respecto al tamaño de la mama es inadecuado y el resultado cosmético estético de una cirugía conservadora no va a ser el adecuado. En esos casos tenemos que practicar mastectomías. No obstante, después de la mastectomía, normalmente en todos los centros sanitarios ya se ofrece una reconstrucción inmediata, que es reemplazar la glándula mamaria por un material protésico o por un material autólogo del propio cuerpo que puede reemplazar, y la cosmesis y el resultado estético a largo plazo son excelentes. Precisamente, doctora, muchísimas mujeres se han operado el pecho, se han puesto implantes y hay muchos mitos alrededor de que se crea más cáncer de seno por haber tenido implantes o que es más difícil detectarlos. ¿Podría desmentir estos mitos? Bueno, la silicona puede aumentar algo el riesgo de una enfermedad que es muy poco frecuente, por suerte, que es el linfoma de la mama. Los linfomas son cánceres de las glándulas linfáticas y que se desarrollan muy pocas veces fuera de los ganglios linfáticos. Sin embargo, puede haber cierto riesgo de linfoma asociado a prótesis mamarias. Por esto, cuando hay algún cambio sobre la prótesis, dolor, un cambio de posición, un nódulo nuevo, hay que consultar inmediatamente para someterse a pruebas radiológicas y a biopsias si es necesario. No obstante, este riesgo es muy bajo, por supuesto no llega ni al 1% de las mujeres que reciben este tipo de implantes. Por lo demás, lo único que habría que dar el mensaje es que aquella mujer que desee ponerse una prótesis cosmética o estética, que por supuesto es algo que no conlleva ningún otro riesgo, lo hagan en una posición retropectoral por detrás del músculo pectoral para que no afecte demasiado la imagen que la glándula mamaria después va a tener con la prótesis puesta detrás, para que las mamografías y todos los controles de diagnóstico precoz que hemos hablado no pierdan sensibilidad y por tanto no haya un riesgo de un falso negativo en estas mamas que sufren ciertos cambios después de la prótesis. Doctora, ya para terminar, desde 2018 organizas Juntas contra el Cáncer. Me gustaría que nos explicases qué es esa iniciativa y qué busca NH Hospitales con ella. Es una iniciativa preciosa, realmente es un camino que empezó mucho antes de esta fecha. Yo lo coordino desde el año 2018, donde empecé a ser la coordinadora de la unidad de mama en NH Hospitales en Madrid. Esta es la 7ª edición de Juntas y es un espacio común que compartimos con nuestras pacientes y donde además nos conectamos desde las 3 diferentes sedes, Madrid, Barcelona y Galicia. Las pacientes tienen oportunidad de vernos desde cualquier ubicación en España para comprender lo primero, una atención integrativa que hacemos en Hospitales HM de una forma común, en red y totalmente coordinada, sea cual sea el punto de la geografía española donde el paciente vive. En segundo lugar, tratamos de dar esa visión multidisciplinar del abordaje del cáncer de mama, desde luego
como oncóloga médica que soy, no soy nada sin el acompañamiento de radiólogos, cirujanos, radioterapeutas, psicólogos, tantas personas que están implicadas en el diagnóstico y en el tratamiento de esta patología. Y quizá en tercer lugar intentamos siempre dar una aproximación cercana a lo que son las pacientes. Este año, además de comentar diferentes puntos de la prevención, vamos a invitar a asociaciones de pacientes a que suban con nosotros al estrado, a que comenten cuáles son sus actividades y qué ventajas pueden ofrecer frente a las personas que nos escuchan, ¿no? Trabajo en red, trabajo multidisciplinar, y ese punto de encuentro anual, fiel y con mucho entusiasmo que creamos para nuestras pacientes, porque se lo merecen y porque desgraciadamente en el día a día no hay demasiado tiempo para esos encuentros. Pues tienen cita el 15 de octubre, ¿verdad? El próximo 15 de octubre. Les esperamos. Muy bien, y además es un encuentro importante por lo que tú has dicho, además se comparte información y sobre todo uno se siente acompañado en este camino, que es fundamental. Totalmente. Muchísimas gracias, doctora, por arrojar siempre tanta luz en ese tema tan importante y tan vital para la salud de las mujeres españolas. Muchas gracias a todos. Gracias.